Hola a todos y como siempre bienvenidos a Innovación Jurídica, a este canal donde se aprende sobre derecho venezolano. Y en esta oportunidad quisiera hablar sobre la persona, la personalidad jurídica y la capacidad jurídica. Estos son temas que forman parte de la materia de Derecho Civil 1 y vienen a ser el fundamento de esta materia y de cierto modo tomando en consideración lo importante que es el derecho civil para todas las ramas del derecho, pues viene a ser la madre del derecho, pues no solamente influye en el derecho privado, sino también en el derecho público. Podríamos decir que manejar estos tres conceptos básicos podrían ser tal vez la cosa más esencial que debe tener todo estudiante de derecho y todo abogado, pues su aplicación es necesaria en cada una de las ramas del derecho. Entonces comencemos. Vamos a iniciar definiendo lo que se entiende por persona. Y se dice que persona es todo ente susceptible de tener derechos y obligaciones. Cuando normalmente escuchamos la palabra personas, siempre nos viene, desde el punto de vista coloquial, siempre nos viene a la mente los seres humanos. Pues nosotros como seres humanos siempre nos hemos considerado personas. Pero la verdad es que desde el punto de vista legal, si bien los seres humanos somos personas, no somos las únicas personas. Es el caso que la legislación venezolana establece una clasificación en la cual las personas serán naturales, que en ese caso sí son todos los seres de la especie humana, y por otra parte las personas jurídicas, que son aquellos entes que son constituidos a través de un documento y que están conformados por distintos sujetos, ya sean estos sujetos personas naturales o personas jurídicas. Pero bien, debemos de alguna forma profundizar un poco más en los elementos del concepto de persona. Entonces decimos que persona, según nuestra legislación, es todo ente susceptible de tener derechos y obligaciones. Entonces vamos a iniciar con la primera parte. Dice que es todo ente. Y bien, cuando hablamos de ente, nos referimos a una entidad, a un ser, a algo que existe. Un ser que tiene existencia en el mundo, de lo real, de lo físico, de lo material o en lo jurídico. Entonces allí vemos la explicación de por qué los seres humanos somos personas, pues somos un ser. Las empresas, las personas jurídicas en sí también son un ente, son un ser. Esa parte llega a ser la más sencilla. Dice luego, todo ente que es susceptible de tener derechos y obligaciones. Entonces viene la segunda parte que dice de ser susceptible. Bien, aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué el legislador no dijo directamente que la persona es aquel que tiene derechos y obligaciones, sino que dijo que es aquel que es susceptible de tener derechos y obligaciones? Una palabra que cambia todo el significado si está o si no está. Bien, primero tenemos que entender que susceptible significa que cumple con las condiciones de que algo suceda. Entonces, cuando se dice que alguien es susceptible de tener derechos y obligaciones, nos estamos refiriendo de que no significa que esta persona posea o sea titular de un derecho determinado. Lo que significa es que ese ser, ese ente, cumple las condiciones para ser titular, ya sea en un momento concreto o posteriormente, de derechos y obligaciones. Es así como si tú como persona que eres titular de una casa, es decir, tienes el derecho a una casa, eres persona, ¿cierto? Pero digamos que no eres titular de ese derecho. No significa que no seas susceptible de posteriormente tener ese derecho. Entonces por eso se utiliza el término susceptible, porque una persona no necesariamente es aquel ente que en un momento concreto ejerce o tiene algún derecho, sino que cumple con ciertas condiciones para que posteriormente pueda realizar actos jurídicos o negocios jurídicos que le permitan ser titular de derechos y obligaciones. Bien, entonces la definición de persona se entiende como todo ente susceptible de tener derechos y obligaciones.
La persona como entidad posee personalidad jurídica. Y cuando hablamos de personalidad jurídica, estamos hablando de la actitud para ser titular de derechos y obligaciones. La actitud de ser persona. La actitud para ser titular, no, mejor dicho, la actitud de ser susceptible de tener derechos y obligaciones. O sí, la actitud de ser titular de derechos y obligaciones. Vamos a dejarlo de así más resumida. Entonces, cuando hablamos de personalidad y decimos actitud, debemos entender que es la palabra acto. Esa palabra se refiere a actitud, no de actitud como de personalidad, de carisma, no, sino de acto, de que la persona es acto. Entonces, aquel que tiene personalidad es acto. ¿De qué? De tener derechos y obligaciones. Gracias a la personalidad es que un ente puede ser persona. Si careces de personalidad, no puedes ser persona. Recordemos que en el concepto de personas decíamos que la persona tiene que ser susceptible de tener derechos y obligaciones. Es decir, susceptible, que cumpla condiciones que le permitan tener, que cumple con las condiciones que pueden hacerlo tener derechos y obligaciones. ¿Y cuál es esa condición? Bueno, la principal es tener personalidad jurídica. Al tener personalidad jurídica, eres acto de ser titular de tener derechos y obligaciones. Ergo, cumples con las condiciones para ser persona. Entonces, el concepto de persona y el concepto de personalidad jurídica van a estar intrínsecamente ligados. Luego podemos hablar de la capacidad jurídica, que sería la medida de la actitud para ser titular de derechos y obligaciones. Entonces, comenzamos con la persona, que es todo ente susceptible de tener derechos y obligaciones. Esta persona necesariamente debe tener personalidad jurídica, que es la actitud de tener derechos y obligaciones, la actitud de ser titular de derechos y obligaciones. Y luego encontramos a la capacidad, que es la medida de la actitud para ser titular de derechos y obligaciones. En ese sentido, la capacidad jurídica es la medida de la personalidad jurídica. Ciertamente la personalidad jurídica no tiene grado. O se tiene o no se tiene. Es decir, nadie es menos acto o más acto. La personalidad jurídica define de forma ingraduable quién es acto de tener derechos y obligaciones y punto. Ahora, la capacidad jurídica mide esa actitud. Y cuando nos estamos refiriendo a la medida de la actitud de tener derechos y obligaciones, nos referimos a qué tan acto es la persona, o qué tan capaz es la persona, sería el término correcto, para ejercer esos derechos. Porque la capacidad jurídica puede ser dividida en capacidad de goce, que es qué tan capaz es una persona de gozar de un derecho, y en este sentido la capacidad de goce es lo mismo que la personalidad jurídica, porque todo el que tiene personalidad jurídica tiene plena capacidad de goce, o sin ser lo mismo tienen los mismos efectos. Y por otra parte está la capacidad de ejercicio, o la capacidad jurídica propiamente dicha, que es la que me dice qué tan capaz soy yo de ejercer, de materializar los derechos de los que puedo ser titular o de los que soy titular gracias a mi personalidad jurídica. Entonces, en eso consistiría la capacidad jurídica. Por regla general, todas las personas, por tener personalidad jurídica, tienen plena capacidad jurídica. Pero existen ciertas excepciones que se ven en los casos de las incapacidades o una incapacidad relativa, que son las que llamamos inhabilidades, que serían los casos de los menores, de aquellos de los interdictos. Ahí estaríamos hablando de los interdictos, no, de los incapaces mentales. Ahí estaríamos hablando verdaderamente de incapaz. Y en algunos casos donde hablamos de inhabilidades, como el funcionario que no puede comprar los bienes del Estado, que está ligado
al ente donde trabaja, etc. Entonces ya con esto entendemos la persona, entendemos la personalidad, entendemos la capacidad. Persona, todo ente susceptible de ser titular de derechos y obligaciones. Personalidad jurídica, la medida es la actitud de ser titular de derechos y obligaciones, y capacidad jurídica es la medida de la actitud de ser titular de derechos y obligaciones. Quiero dar también una explicación histórica de dónde proviene este término persona, sea persona natural o jurídica. El término proviene del antiguo teatro, donde en los espectáculos habían ciertas personas, ciertos sujetos, que cuando hacían sus obras utilizaban ciertas máscaras. Estas máscaras ayudaban a amplificar el sonido de sus voces, lo que hacía el teatro mucho más entretenido. Estas máscaras, por su nombre era Ea, y cuando la utilidad de este nombre fue combinándose con ciertos elementos, estos sujetos los terminaron llamando personae. Y cuando hablábamos de personae, que traducido hoy en día al español es persona, estamos hablando de aquellos sujetos que participaban en el teatro antiguo. Entonces, personaje eran los sujetos que participaban en el teatro antiguo y utilizaban estas máscaras que amplificaban sus voces e impresionaban a todos los espectadores. Pero luego, ese término fue absorbido por el mundo del derecho y persona deja de ser el término utilizado para los sujetos que actúan en el teatro y pasa a ser el término utilizado para los sujetos que actúan en el mundo del derecho. Y ese es el significado histórico y significado profundo que tiene la palabra persona. El hecho de que tú seas una persona, de que tú seas reconocido como una persona, es que en el mundo del derecho tú vas a poder actuar, vas a poder tener derechos, vas a poder tener obligaciones, vas a poder realizar operaciones jurídicas. De allí la importancia del término persona, el término personalidad jurídica, capacidad jurídica. Pues si tú no eres, digamos, si tú como ser, a ti como ser no te han atribuido estos tres conceptos como parte de ti, estos tres atributos, simplemente tú no puedes tener una vida jurídica, no puedes actuar en el mundo del derecho. Es así como vemos que los seres humanos somos personas, es así como vemos que las empresas que se constituyen y se registran son personas y tienen una vida jurídica. Pero vemos también los casos de los animales. Los animales que son seres vivos no son personas, no tienen personalidad jurídica ni capacidad jurídica y por lo tanto no tienen ni derechos ni obligaciones. Como no tienen obligaciones, se podría decir que bien, son libres de hacer lo que quieren, pero también está el punto de vista de que no tienen derechos, y al no tener derechos son objetos, y se dan los casos de los mataderos, de todo este tema que es bastante discutible hasta cierto punto. Entonces vemos la importancia de poder ser personas, vemos la importancia de poder ser titulares de derechos y obligaciones o de ser susceptibles de estos, y vemos por qué estos tres conceptos son tan fundamentales, no solo en el derecho civil, sino en todas las ramas del derecho. Pues si estos tres conceptos como atributos del ser humano son los que me permiten actuar en el mundo del derecho, es evidente que en todas las ramas del derecho necesariamente tendré que acudir al derecho civil y a estos tres conceptos. Dicho eso, se acaba el audio de hoy y espero que les haya parecido interesante este pequeño audio sobre la persona, la personalidad jurídica y la capacidad jurídica. Del mismo modo, este simplemente es un audio general donde se tocan algunos puntos y quisiera recomendarles en mi canal un curso de Derecho Civil 1, que hasta este momento ya está medianamente desarrollado
y hemos tocado bastantes puntos en la materia de Derecho Civil 1 y ya inclusive se ha hablado individual y separadamente en videos distintos sobre qué es la persona y qué es la personalidad jurídica. Así que bueno, hasta la próxima. Ya les estaremos entregando el próximo audio y por supuesto los próximos videos que vendrán en este canal. Mucha suerte y por supuesto mucho éxito.